Saludos, mi nombre es Rafael Bernabe, soy candidato al Senado por acumulación del movimiento Victoria Ciudadana. Todos los jueves y todos los domingos a las 6 de la tarde estoy realizando estos lives, estas conversaciones con ustedes sobre diferentes temas importantes, problemas que enfrenta Puerto Rico, que enfrenta nuestro país y que también forman parte de mi proyecto legislativo. Hoy voy a hablar de un tema que a todos nos afecta en alguna medida, que es el problema del uso problemático de sustancias, lo que a veces llamamos la adicción, y también la política que debemos seguir con respecto a ciertas sustancias. Todos hemos escuchado el debate sobre si la marihuana se debe legalizar o no se debe legalizar. Esos son los temas que yo quisiera discutir y abordar hoy. El problema de la adicción o el problema del uso problemático de sustancias, como les he dicho, nos afecta a todos en alguna medida. Conocemos a alguien que pueda tener una situación, conocemos también el problema del narcotráfico, el problema de la violencia que genera. Así que no solamente afecta a la persona que tenga un problema de uso problemático, sino afecta a muchísimas personas más. Lo que quiero hacer, como siempre, es hacer un poco de historia, hablar un poco de lo que se ha tratado de hacer para enfrentar este tipo de problemas en el pasado en Puerto Rico y en otros países, de por qué esa forma de proceder no ha sido correcta y no ha sido adecuada, y entonces plantear las alternativas que nosotros estamos proponiendo. Como siempre, voy aquí a utilizar la pizarra. Todos hemos escuchado hablar de la política o de la campaña de la guerra contra las drogas. Esa consigna quizás resume lo que ha sido la política del gobierno de Puerto Rico, también la política del gobierno de Estados Unidos, para enfrentar el problema de la adicción o del uso problemático de sustancias. Esa es una política que tiene un carácter prohibicionista, es decir, cuando se determina que el uso de ciertas sustancias es problemático, lo que se hace es prohibir la posesión de esas sustancias, prohibir la utilización de esas sustancias y prohibir el comercio con esas sustancias. Y entonces a las personas que se encuentran que poseen esa sustancia o que la están utilizando o que están comerciando con ella, se les castiga. Es decir, esa política tiene dos aspectos, es prohibicionista, se prohíbe el uso de una sustancia y se castiga a las personas que las utilizan o que la poseen. Si fuésemos a resumir esa lógica de esa política, es una política represiva, es decir, vamos a solucionar el problema de la adicción o vamos a solucionar el problema del uso problemático de sustancias reprimiendo el uso de esas sustancias. Es una política que prohíbe el uso de estas sustancias o la posesión, que persigue a las personas que poseen o que utilizan estas sustancias. Los persigue la policía, los persigue los agentes. Todos ustedes conocen toda la campaña, ¿verdad?, de vigilancia, de redadas, de arrestos y todo lo demás, y que castiga a las personas que efectivamente poseen o utilizan estas sustancias. Esa ha sido la política represiva de la guerra contra las drogas para enfrentar este problema. Esta política se ha aplicado ya por décadas, por lo menos desde la década de 1970 se está aplicando esta política de la guerra contra las drogas, quizás no con ese nombre, pero ese tipo de política. Así que ya tenemos la posibilidad de evaluar los resultados concretos de esa política. Y los resultados se resumen con una palabra, es el fracaso. Lo que podemos constatar es el fracaso de esa política represiva para enfrentar este problema. En primer lugar, es una política que no ha reducido el uso problemático de sustancias. El problema de la adicción, el problema del uso problemático sigue siendo un problema muy generalizado en nuestra sociedad y esta política no ha hecho nada visible para reducirlo y atenderlo. Ha generado el hecho de que está prohibido el comercio y está prohibido la utilización de esta sustancia, ha generado precisamente el mercado ilegal de las drogas. Es decir, el narcotráfico, todo ese mercado subterráneo de las drogas existe en la medida en que existen estas medidas de prohibición. Como todo mercado, el mercado de las drogas ilegales es un mecanismo que se rige a través de la competencia. Hay competencia de vendedores, hay competencia por los mercados y en este caso la competencia en ese mercado ilegal se traduce en la violencia, ¿verdad? No solamente compiten en términos de precio o en términos de oferta, compiten también violentamente por el control de la distribución, por el control
los puntos y todo lo demás. Y como sabemos, esta violencia afecta a toda la sociedad. Una parte considerable de los asesinatos en Puerto Rico, de las muertes en Puerto Rico, producto de la violencia en nuestras calles, tiene que ver con el fenómeno del narcotráfico. Dificulta esta política que las personas que tienen un uso problemático de sustancias reciban el tratamiento que deben recibir. Estas personas bajo este sistema están calificadas como delincuentes, se les trata como delincuentes. Por lo tanto, es lógico que estén muy reacios a buscar ayuda en alguna institución, porque ir y confesar que están utilizando estos materiales es confesar que están cometiendo delito, confesar que pueden estar sujetos a ser procesados legalmente. Y de igual manera, las instituciones que quieran ayudar a las personas que tienen algún tipo de uso problemático de sustancias van a tener mucho más dificultad en contactar a esas personas, en lograr la confianza de esas personas, incorporar esas personas que van a estar muy desconfiados de las posibles consecuencias de reconocer que efectivamente están utilizando algunas de estas sustancias que están prohibidas como producto de esta política prohibicionista. Y además, incluso esta política acentúa el daño que el uso del problemático de sustancias puede generar. Por ejemplo, las drogas que circulan ilegalmente muchas veces están adulteradas, ¿verdad? Los comerciantes de la droga las adulteran para que rinda más al venderlas, y por lo tanto el efecto a la salud de estas drogas es aún peor de lo que sería normalmente, porque son drogas que están adulteradas. De igual manera, en la medida que todo esto tiene que ocurrir en las sombras, todo esto tiene que ocurrir en unos espacios marginales, por ejemplo, se da el fenómeno de la intercambio de jeringuillas, ¿verdad?, entre personas, compartir jeringuillas, que acentúa la posibilidad de contagio de diferentes enfermedades como el VIH, como la hepatitis C, etc. Es decir, en la medida que se prohíbe el uso de esta sustancia, se trata a las personas que tienen un uso problemático de la sustancia como delincuentes, se acentúa incluso el efecto negativo de ese uso problemático. Aquí lo que muchas personas plantean es que si bien el uso problemático de sustancia puede causar un daño, esta política lo que hace es aumentar el daño. En vez de minimizar el daño, en vez de reducir el daño que determinada situación puede hacer, lo que hace es aumentar el daño. Además del problema de la adicción, tenemos el problema de la violencia, tenemos el problema del comercio ilegal, tenemos el problema de que dificulta el tratamiento, tenemos el problema de las drogas adulteradas, de que se compartan jeringuillas y todo lo demás. Aumenta el problema en vez de reducir el problema. Así que si algo debe estar claro es que esta política de la guerra contra las drogas no funciona. Si continuamos con esta política, vamos a continuar reproduciendo los males que conocemos en la actualidad. Este fracaso de la política de la guerra contra las drogas no debiera ser una sorpresa, porque voy a dar dos ejemplos. Uno es el hecho de que, como todos ustedes saben, hay un problema en nuestra sociedad, lo ha habido hace tiempo, todavía existe, tenemos que combatirlo, que es el problema, por ejemplo, del uso indebido del alcohol, el problema del alcoholismo o la adicción al alcohol, ¿verdad? El problema del alcoholismo. Entre 1920 y 1932, en Estados Unidos se pretendió o se intentó enfrentar el problema del alcoholismo y del uso indebido del alcohol con la prohibición. Todo el mundo recordará, o muchos de ustedes recordarán, la época efectivamente de la prohibición en Estados Unidos. Era ilegal, se enmendó la Constitución de los Estados Unidos para hacer ilegal el consumo del alcohol y el comercio del alcohol y todo lo demás. El resultado de ese experimento de prohibición no fue la desaparición del consumo de alcohol, fue crear un gran mercado ilegal del alcohol, fue consolidar una gran cantidad de entidades criminales que precisamente se han perpetuado de allá para acá, y provocó problemas como el que señalé. No solamente se consumía el alcohol, sino que era alcohol de muy baja calidad, alcohol adulterado, con consecuencias para la salud peores que el mismo alcohol pudiera tener en caso de que se consuma indebidamente. Tan desastroso fue esta situación que duró, como dije, 12 años. Hubo que enmendar de nuevo la Constitución de vuelta para eliminar esa política de la prohibición. Y sin embargo, esa política de la prohibición, que no funcionó con el alcohol y que tuvo consecuencias tan terribles, es lo que todavía pretendemos hacer con otros conjuntos de sustancias.
Otro ejemplo que yo les doy es el ejemplo del cigarrillo. El cigarrillo en nuestra sociedad, ¿verdad? Ustedes saben que contiene una sustancia que es la nicotina y que todos sabemos, déjenme dibujar aquí un cigarrillito para por lo menos ilustrar algo aquí. Todos sabemos que el cigarrillo tiene efectos terribles sobre la salud. Son muchos los efectos terribles que tiene. El más terrible es que es un causante importante de cáncer. Así que hay que hacer una campaña muy fuerte, y se hace una campaña muy fuerte para que las personas no fumen y para los que fuman dejen de fumar. Ahora piensen ustedes, si alguien propusiera, ¿qué pensaríamos nosotros si alguien propusiera que atendiéramos el problema de la adicción a la nicotina, que es un problema muy grave en nuestra sociedad? Pretendiéramos atender este problema con la prohibición. Vamos a prohibir el cigarrillo. Si el cigarrillo es tan nocivo, vamos a prohibirlo, que sea ilegal el cigarrillo. ¿Eso va a solucionar el problema de la adicción a la nicotina y el cigarrillo? Sabemos perfectamente que no. Si hiciéramos eso, ¿qué es lo que pasaría? Que entonces surgiría un mercado ilegal de cigarrillo y tendríamos toda un mercado subterráneo del cigarrillo, y tendríamos que dedicar recursos de la policía y de los tribunales a perseguir a las personas que trafican con cigarrillo, a arrestar a las personas que fuman cigarrillo y a procesar a las personas que fumen cigarrillo y que tengan posesión de cigarrillo, y a encarcelar incluso a esas personas. Sabemos que eso no va a acabar con el cigarrillo. Lo que va a traer es toda una serie de consecuencias terribles. La calidad de este producto va a ser peor todavía para la salud. Así que a nadie en su sano juicio se le ocurre decir: vamos a ilegalizar el cigarrillo de tabaco. A nadie se le ocurre plantear eso. Eso no quiere decir que a uno le parezca positivo ni bueno que la gente fume tabaco. El tabaco es dañino para la salud, no se debe fumar, lo vamos a combatir, pero el mecanismo para combatirlo no es la prohibición. La prohibición lo que haría sería añadir muchos problemas a los que ya puede generar el cigarrillo. Lo que haría es aumentar los daños que el cigarrillo genera. La política general, entonces, ante esta situación, tiene que ser, como plantean muchos salubristas, la reducción o aminorar los daños que determinada práctica pueda generar. ¿Cuál es entonces la alternativa que nosotros presentamos para enfrentar todo esto? Lo primero es que hay que tener una política diferenciada. Hay diferentes sustancias. Hoy en día, bajo este paquete de sustancias controladas, o lo que llamamos por ahí comúnmente las drogas, en ese paquete se ponen cosas que son muy distintas. Y no podemos seguir la misma política con respecto a esas cosas que son muy distintas. Hay una en particular que yo voy a separar, que es la marihuana, ¿verdad? Ustedes todos conocen. En el caso de la marihuana, todos los estudios que conocemos, los más avanzados, está generalizada la noción de que la marihuana tiene un efecto en la salud que en el peor de los casos no es peor ni que el alcohol ni que el cigarrillo. Muchas personas plantean que incluso no tiene un efecto negativo en la salud, pero aún no voy a entrar en ese debate. No es peor que el cigarrillo de tabaco y no es peor que el alcohol, que tienen definitivamente efectos muy negativos en la salud, sobre todo si se consume el alcohol, ¿verdad?, en una cantidad no recomendable. Y sin embargo, el cigarrillo es legal y el alcohol es legal. Así que si somos consecuentes, la marihuana también debe ser legal. Nosotros pensamos, yo pienso por lo menos, que la política que se debe seguir con respecto a la marihuana es su legalización. Repito, hay que ser consecuente. El cigarrillo es dañino y es legal. El alcohol consumido en cantidades no recomendables también es dañino. Causa accidentes, tiene consecuencias muy terribles. Sin embargo, es legal. No hay ninguna razón, si eso es así, para que la marihuana también, para que la marihuana no sea legal. Debe ser legal. Ahora, igual que esas otras sustancias que señalé, lo lógico es que ese consumo y distribución de la marihuana va a estar reglamentado, ¿verdad? El alcohol y el cigarrillo se reglamenta dónde se venden, se reglamenta quién puede comprarlo, se reglamenta que no pueden comprarlo niños, se reglamenta dónde se puede utilizar, ¿verdad? Hoy en día el cigarrillo usted no puede fumarlo en un edificio cerrado, etcétera, a menos que sea su casa.
se reglamenta que usted no puede guiar un automóvil bajo los efectos del alcohol, etc. Es decir, existe toda una serie de reglamentaciones muy estrictas sobre dónde se vende, cuándo se vende, a quién se vende, quién puede venderlo, en qué lugar se puede consumir, bajo qué condiciones no se puede consumir, etc. Y ese es el mismo tipo de estructura, ese es el mismo tipo de régimen que debiera existir con la marihuana. Debe ser legal, igual que el alcohol, igual que el cigarrillo, y debe estar reglamentado dónde se vende, cuándo se vende, a quién se vende, quién puede venderlo, cuándo se puede utilizar, en qué espacio se puede utilizar y todo lo demás. Así que con respecto a la marihuana, nosotros nos parece que lo lógico, lo normal, es precisamente la legalización. Como parte de eso, evidentemente, habría que inmediatamente tomar medidas para que cualquier persona, yo tengo entendido que en Puerto Rico en este momento no hay nadie, pero no estoy seguro, cualquier persona que esté encarcelada por el hecho de haber poseído, por el hecho de posesión de marihuana, inmediatamente debe ser encarcelada. Una persona que no ha hecho violencia contra nadie y que simplemente estuviera presa porque fumó o tenía marihuana, es algo inaceptable. Esa persona debe ser encarcelada inmediatamente. Lo mismo, bueno, habría que tomar, ¿verdad?, esa medida. Y en el futuro, evidentemente, en la medida que se legalice la marihuana, pues no vamos a estar persiguiendo a la gente por ahí por el hecho de que posean marihuana o por el hecho de que la consuman, mucho menos vamos a estar encarcelándolos. Como dije, podría alguna persona enfrentar multas como ahora se pueden enfrentar o incluso situaciones de cárcel en el caso de personas que beben, ¿verdad?, y causan algún tipo de accidente si violan la reglamentación con respecto a ese producto. Ahora bien, hay otro conjunto de sustancias en el cual en muchos casos efectivamente puede existir un uso problemático de esa sustancia. No dice, pero vamos a caso de que efectivamente haya un uso problemático de ciertas sustancias que tienen un efecto mucho más grande en el organismo. Ustedes conocen, ¿verdad?, muchas de estas sustancias, quizás de las más conocidas, ¿verdad?, la heroína, la cocaína, etcétera. Para estas sustancias, a nosotros nos parece que la política que se debe seguir es la despenalización. Es que ya a seguir una política de perseguir, es decir, una política punitiva en contra, no se va a penalizar a las personas que efectivamente tienen un uso problemático de estas sustancias. Usted no lo a una persona que tiene un problema de lo que llamaríamos comúnmente un problema de adicción. El objetivo no es arrestarlo y meterlo preso, porque la solución a este problema no es arrestarlo y meterlo preso. El objetivo es que esa persona, primero, en la medida que todavía esté utilizando esta sustancia, porque la realidad es que por un tiempo va a estar utilizando esta sustancia, se reduzcan los daños que implica la utilización de esa sustancia. Fíjense que lo primero que estamos diciendo es que aunque esté utilizando la sustancia y la esté utilizando problemáticamente, es importante aún en ese caso reducir los daños. Eso ya se hace en cierta medida, aun cuando todavía no hemos logrado la despenalización. Por ejemplo, los programas que existen, que han impulsado diversas organizaciones en Puerto Rico contra viento y marea, de proveer jeringuillas a las personas que tienen uso de estas sustancias. Alguien dirá, pero los estamos entonces ayudando a cometer un delito, porque todavía sigue siendo un delito. Pero sí, se está haciendo, y esa es la mentalidad que tenemos que sacarnos de la mente, de que estamos ayudando a un delito, porque lo que estamos tratando es de reducir los daños. En la medida que proveemos una jeringuilla a la persona que está usando esa sustancia, nosotros estamos evitando que contagie o se contagie con VIH. En la medida que hagamos eso, que se contagie, que no se contagie con hepatitis C, que su salud no empeore más de lo que ya pueda estar empeorando. Estamos tratando de mejorar la situación, no de agravar la situación. También la despenalización va a permitir precisamente que sea mucho más fácil que las personas que ahora necesitan algún tipo de apoyo o algún tipo de tratamiento puedan acceder a él. En la medida que no se le va a penalizar, en la medida que no se le va a procesar judicialmente por el hecho de que reconozca que usa unas sustancias, entonces hay más posibilidad, más facilidad
de que la persona participe en algún tipo de proyecto o programa para atender el problema que pueda tener. Y de igual manera, en la medida que la persona no tenga esa desconfianza, programas y proyectos que quieran comunicarse, contactar, establecer un trabajo con esas personas, van a tener un espacio más fácil de poder hacer eso, porque la persona no va a tener la confianza de que se le va a penalizar por el hecho de que efectivamente tiene el uso de estas sustancias o posee estas sustancias, o la situación que sea que ahora sería objeto de una política punitiva. Y en tercer lugar, ayudaría a que efectivamente estos programas, incluso estos programas de tratamiento y de apoyo, abandonen su carácter punitivo, porque desgraciadamente la política represiva no solamente tiene que ver con lo que hace la policía y hacen los tribunales, pero incluso muchas veces los programas, no todo para nada, pero en muchas ocasiones los programas de algunas instituciones privadas y públicas para ayudar al adicto o ayudar a la persona que tiene un uso indebido de sustancias, desprenderse de ese uso indebido de sustancias, muchas veces tienen un carácter punitivo todavía, tienen toda una ideología, todo un acercamiento de que quiere que el que es adicto pues se sienta culpable de que es adicto, de que reconozca su culpa, de que acepte su responsabilidad por la situación terrible en que está. Toda una política, realmente también una especie de castigo, ¿verdad? Quizás no encerrándolo, pero una especie de castigo también que no ayuda para nada a realmente superar la situación que sea necesario superar en el caso de cada una de las personas. Así que la despenalización abriría un espacio mucho más amplio para que efectivamente se pueda empezar a atender todo esto. Ustedes pensarían, bueno, ¿y de dónde van a salir todos los chavos para estos programas y estos apoyos? Bueno, precisamente del mucho dinero que nos vamos a ahorrar, que ahora se emplea en la policía, en los arrestos, en las redadas, en la vigilancia, en las grabaciones, en los juicios, en los tribunales, en las cárceles y todo lo demás, cuyo efecto, como hemos visto, es el fracaso de la política de tratar de atender esta situación. Ahora bien, además de la legalización y además de la despenalización, que son dos medidas que hay que tomar para enfrentar este problema, hay una que podemos ir más allá todavía, que se ha empezado a implementar en diferentes países. Habría que diseñarla bien, es una medida más audaz todavía, que exige quizá un poquito más de capacidad nuestra de pensar en nuevas alternativas. Hay diferentes nombres para referirse a ella, quizá una de ellas es la medicalización, no sé si es el mejor término, pero lo importante no es el término, lo importante es el contenido, que es el hecho de reconocer que efectivamente hay una población de personas que están utilizando unas sustancias y que las están utilizando problemáticamente. Y si nuestro objetivo es minimizar daños, incluso hay que considerar la posibilidad, en varios países hay programas de esta naturaleza, en que los programas del gobierno proveen a las personas, ¿verdad? Proveen a las personas la sustancia que están utilizando. Y ustedes dirán, pero los vamos a entonces a fomentarles la adicción o vamos a fomentar el delito. Bueno, lo que tenemos que sacarlo de la cabeza, como dije, no es un delito, es un problema de salud que tenemos que superar. Y nuestro criterio tiene que ser reducir los daños, como yo dije. A la medida que uno provee la sustancia, uno está haciendo primero una cosa muy buena, eliminando el mercado ilegal de la droga. En la medida que la persona puede acceder a este material a través de alguna de estas instituciones, no lo va a buscar en el punto, simplemente desaparece el espacio para el narcotráfico. Eso ya sería un avance extraordinario para nuestra sociedad. Pero además limitamos la circulación, como dije, de drogas adulteradas, limitamos la situación con las jeringuillas, reducimos los efectos terribles en la salud que todas esas cosas tienen. Y en la medida que uno entra en contacto con las personas, que uno accede a estas personas, relacionadas con alguna de estas instituciones, pues entonces realmente se abre un espacio para que pueda haber el tratamiento, los programas necesarios para que las personas puedan superar aquel utilización problemática de la sustancia que estén, ¿verdad?, en que hayan caído.
Así que entonces esto también, como dije, permite, ¿verdad? El acceso, vamos a decir, el acceso al tratamiento que sea pertinente. Así que entonces aquí hacen falta medidas tremendamente audaces. Casi yo utilizaría la palabra fuerte, pero realmente necesitamos una evolución en nuestro pensamiento con respecto a este problema. La política prohibitiva que hemos seguido hasta ahora, de la política basada en tribunales, de la política que esto es un problema de delincuencia, a una concepción completamente distinta, que esto es un problema de salud, que esto no es un problema de cárcel, esto es un problema de tratamiento, esto es un problema de crear las condiciones para que se pueda precisamente tratar el problema de salud que exista de una manera salubrista, como uno trata un problema de salud. Cuando una persona se enferma, usted no lo coge, lo arresta y lo mete en la cárcel, ¿verdad? A nadie se le ocurre hacer eso. Pues debemos tener esa actitud con respecto al problema del uso problemático de la sustancia. Y como dije, eso implica sacarse de la cabeza muchas de las cosas, ¿verdad?, que hemos aprendido. Una de las cosas que, ¿verdad?, que siempre hemos aprendido, ¿verdad?, que el uso de las drogas es una cosa demoníaca, que hay que combatirlo, que hay que reprimirlo, y mientras sigamos con esa manera de enfrentar el problema, no vamos a poder abrir la mente a otro tipo de alternativas. Como dije, si las políticas de prohibición que se han estado implantando estuviesen avanzando, estuviesen progresando, estuviesen argumento diciendo, pero eso es muy radical, eso no se puede hacer, vamos a seguir por el mismo camino. Pero es que por ese camino llevamos 50 años, y por 50 años que llevamos ese camino, los miles de millones de dólares que se han gastado por ese camino, y los miles y miles de muertes que ha generado ese camino, sabemos que no podemos seguir por ese rumbo. Concluyo diciendo que este problema es un problema, como todos los problemas, que no puede atenderse aisladamente. Ustedes saben que yo he repetido esto mucho en mis presentaciones, cuando estoy hablando de la agricultura, digo, la agricultura tiene que ver con el desarrollo urbano. El desarrollo urbano tiene que ver con el desarrollo energético. El desarrollo energético tiene que ver con el problema de la deuda. El problema de la deuda tiene que ver con el problema de la agricultura. Todos los problemas en alguna medida están vinculados unos con otros y no podemos resolver uno sin a la misma vez atacar los demás problemas. Y el problema del narcotráfico en Puerto Rico, efectivamente hay que atacarlo por vía de la despenalización, de la medicalización, de la legalización de alguna sustancia, pero también tenemos que atacarlo por otro ángulo, porque es el hecho de que no es raro de que en Puerto Rico, en la medida que exista el mercado ilegal de droga y que genere grandes oportunidades económicas, porque las genera, muchísimas personas, jóvenes y no tan jóvenes, vayan por el camino del narcotráfico. Y la razón es muy sencilla. En Puerto Rico hay una participación laboral de 40%. Eso quiere decir que la población en edad de trabajar en Puerto Rico, solo 40% está o empleada o buscando empleo. El 60% ni está buscando. No está buscando porque sabe perfectamente bien que esos empleos no existen. Tenemos una tasa de desempleo altísima, como ustedes saben muy bien, y eso quiere decir que miles y miles y miles de personas en Puerto Rico no tienen una fuente de ingresos adecuada, no tienen oportunidades económicas adecuadas, no tienen empleo. Y en una situación como esa es inevitable que en la medida que exista una actividad económica que genere una gran cantidad de ingresos, potencialmente, aunque sea muy peligrosa, aunque sea ilegal, un conjunto significativo de personas va a entrar en esa actividad. Así que nosotros tenemos que atacar este problema de varios ángulos. Tenemos que generar empleo en Puerto Rico. En la medida que la economía legal, en la medida que la economía legítima no funciona, la economía ilegal va a florecer. Eso es casi inevitable. Es lamentable, pero es inevitable. Por lo tanto, tenemos que recuperar nuestra economía, que la gente encuentre empleo en la economía. Y entonces, evidentemente, no tendrán que buscar avenidas subterráneas o ilegales para tratar de sobrevivir. A la misma vez, como dije, que atacamos la existencia del narcotráfico con medidas como la despenalización y la medicalización. Así que, sin duda, el generar desarrollo económico en Puerto Rico, el generar oportunidades de empleo en Puerto Rico, también va a impactar el problema de la adicción. Primero, muchas personas quizá no van a tener uso problemático de sustancias, porque muchas veces uno empieza a utilizar sustancias problemáticamente, incluyendo el alcohol, no solamente las drogas ilegales, precisamente por su desasosiego, la ansiedad y todas las situaciones que trae esta sociedad insegura en que nosotros vivimos.
y porque va a desaparecer la necesidad que mucha gente va a sentir de buscar alguna actividad económica lucrativa ante la ausencia de actividades económicas legales. Así que tenemos que desarrollar nuestro país de una manera sustentable y tenemos que atacar, como dije, el problema de la adicción con medidas, con una perspectiva salubrista. En Puerto Rico existen, como en otros casos, felizmente, colectivos como el grupo Intercambios, es uno que me viene a la memoria, que han trabajado muchísimo este tema, ¿verdad? Eso pasa con el tema de la energía renovable, que está Queremos Sol, el problema de la deuda, están los compañeros de Construyamos Otro Acuerdo y la auditoría de la deuda, en el tema de la mujer, todos los colectivos feministas que conocemos. Es decir, nadie en Puerto Rico tiene que estar inventando la rueda ni partir de cero para enfrentar muchos problemas. Hay muchos compañeros y compañeras que ya han trabajado estos temas, que tienen muchísimas aportaciones que hacer para atender estas situaciones de manera innovadora. Mi compromiso como candidato al Senado es precisamente trabajar con todos esos colectivos, en este caso con los grupos que han planteado y siguen planteando la necesidad de un acercamiento salubrista al problema del uso problemático de sustancias, trabajar con ellos para diseñar los mejores proyectos de ley, los mejores programas, los mejores cambios de política pública para que abandonemos esa política fallida de la guerra contra las drogas y empecemos un nuevo capítulo que realmente sea efectivo en enfrentar este problema. Para eso también, además de los grupos que hay en Puerto Rico, tenemos la experiencia de muchos países, Uruguay, Portugal, Suiza. Hay diferentes países que han implantado diferentes modelos de legalización, de despenalización, de medicalización, que también es cuestión de estudiar todas esas experiencias y adoptar lo que nos parezca más apropiado para nuestra situación en Puerto Rico. Como siempre les recuerdo que tengo una página en internet que es rafaelbernabe.org. En esa página pueden leer estas propuestas y otros documentos que voy publicando, pueden contribuir a nuestra campaña y les invito a que de nuevo el domingo que viene sintonicen a las 6 de la tarde en que estaremos ofreciendo otro live sobre algunos de estos temas. También estoy haciendo lives ocasionales entre jueves y domingo o entre domingo y jueves, porque estoy participando en diversas actividades que se han estado realizando, como una caravana que hubo ayer en contra del contrato de Luma en energía eléctrica. Mañana va a haber una actividad protestando la presencia del nuevo almirante que nos va a gobernar en Puerto Rico, el señor Peter Brown, que entre otras cosas está promoviendo la energía nuclear en Puerto Rico, algo de lo que yo hablé en otro live. Y así en otras actividades que vamos a estar presentes. Esa creo que es a las 10 de la mañana frente a Fortaleza, 10 o 10 y media. Así que estaré haciendo algún tipo de intervención desde esos lugares. Así que muchas gracias por su atención y espero verlos pronto por este medio.